Santo Jesús. Gloria a Dios. Salmo 139. Lo tenemos todo. Verso 7 en adelante hasta el verso 12. Dice la santa palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandece alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día, lo mismo que son las tinieblas que la luz. Padre, en el nombre poderoso de Jesús te damos gracias por tu palabra, que es verdad, que es justicia, tu palabra que es poder, tu palabra que es poderosa para hacer todo lo que tú quieres, tú la envías, ¿verdad? Con poder, Señor, para trabajar en nuestros corazones, en nuestra vida, y te pedimos que esta palabra hoy, el Espíritu Santo la use para seguir acercándonos a ti, para hacernos conocerte mejor, para dirigir nuestras pisadas y encaminar nuestros pasos hacia tu conocimiento, hacia tu obediencia y hacia tu verdad. Te damos gracias, bendice a cada hermano y hermana que están aquí, los que no han podido llegar donde quiera que estén, te estamos rogando que tú derrames tu bendición sobre ellos y tu protección, tu guarda, y que los ayudes a seguir perseverando, caminando detrás de tus pisadas. En el nombre poderoso de Jesús te damos la gloria a ti, solo a ti, Señor. Amén. Mira, pueden sentarse, vamos a meditar brevemente, ¿verdad?, en este pasaje de la Escritura. Dice ese salmo: ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Le puse por título a este mensaje: conscientes de la presencia de Dios. Repito, le puse por título: conscientes de la presencia de Dios. David estaba bien consciente de esto, ¿verdad? Y nosotros debemos estarlo. Muchas veces nosotros pensamos que Dios no está, pero Dios siempre está. Consciente. Entonces, nosotros en nuestra inconsciencia pensamos que Dios no está, pero Dios sí está. Gloria a Jesús. Dice este salmo: ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Y nos preguntamos, o nos preguntamos todos, ¿verdad? ¿Has huido alguna vez de la presencia de Dios? ¿Me escucharon? ¿Has huido alguna vez de la presencia de Dios? Yo tengo que decir que sí, porque yo creo que todos lo hemos hecho en alguna que otra ocasión, ¿verdad que sí? Hemos huido de la presencia de Dios. Gloria a Jesús. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde iré? Se pregunta el salmista, ¿verdad?, en forma retórica: ¿dónde voy a ir? ¿Dónde voy a esconderme? Dice: si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. No importa dónde nos metamos, Dios está en todo lugar. Hemos tratado de huir de Él, pero, ¿verdad?, es un poco difícil, ¿verdad? Porque donde menos no lo esperamos, espérate, ya me escapé de Dios, viene alguien, Dios te bendiga, ¿verdad? Cuando menos nosotros pensamos que ya estamos lejos, Él está en todas partes. Gloria a Jesús. Él está viéndonos en todo lugar, en todo momento. En realidad es imposible huir de su presencia, porque Él está en todo lugar. Dice el salmista: que si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandece alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Ni aún en la oscuridad, como si no, se apagaron todas las luces, espérate, aquí Dios no me va a ver, ni aún ahí nos podemos esconder del Todopoderoso, porque Él es omnipresente. Ni aún la oscuridad puede escondernos del Todopoderoso.
Gloria a Dios. David sabía esto. Y David en este salmo está expresando y dándonos, ¿verdad? El Espíritu Santo lo está usando para darnos una enseñanza. Él conocía esto. No podemos escondernos de Dios. Por eso, ¿verdad? En el Salmo 19, 12, David dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. O sea que aún los errores que nosotros cometemos, los pecados que cometemos, Dios lo sabe antes que lo hagamos. Y Él es el que nos puede librar. Por eso le dice: líbrame de los que nos son ocultos, porque como Él está presente con nosotros en todo lugar, en todo momento, Él nos puede librar de que hagamos lo que no le agrada, lo que no conviene. No solo que no le agrade a Dios, porque mira, el pecado no solo no le agrada a Dios, sino que no nos conviene a nosotros. Porque dice la Biblia que la paga del pecado es muerte, y la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. O sea que el pecado lo que nos lleva es a morir, a apartarnos de Dios, a lo que no conviene. Y Dios nos puede librar si nosotros estamos conscientes. Por eso el título, repito, conscientes de la presencia de Dios. Si yo estoy consciente de la presencia de Dios, entonces yo voy a tener más cuidado con mis acciones, porque sé que Dios está por ahí cerquita, mirando, ¿verdad? Está mirando atento a lo que yo voy a hacer. Y muchas veces no, yo diría que siempre nos está diciendo: no lo hagan. Y nosotros algunas veces como cabezones, pues, no le hacemos caso. Pero Él está ahí. David sabía esto. Por eso David decía: ¿quién podrá entenderme de sus propios errores? Nadie. Pero Dios sí sabe. Líbrame, le dice el Señor. Líbrame, le dice el Señor David, de los que me son ocultos. Errores, de cosas que por ignorancia, de cosas que porque no sabemos, o que tal vez la carne nos lleva y nos impulsa y hacemos cosas que no convienen. Él nos puede librar si estamos conscientes de su presencia. ¿Verdad? Dios ciertamente está aquí, porque Jesús dijo que donde estén dos o tres en su nombre, ahí Él está. Pero además de eso, Él está siempre, porque Él dice que está en todas partes. Dios está en todo lugar, en todo momento, en todo lugar. Pastor, y donde están haciendo cosas malas, Dios está, como allá en Ucrania. Lamentablemente sí está triste. Pero está triste, no está contento con eso, ¿verdad? Nos están matando niños, mujeres, todo. Él está triste. Pero Él nos dio una libertad, un libre albedrío. O sea, Dios nos dio una libertad. El hombre quiso la libertad. No fue que Dios nos la dio, pero el hombre la quiso. El hombre también quiso esta libertad. Quiso separarse de Dios, quiso hacer lo que quería. Y esa es la consecuencia, que el hombre ha hecho lo bueno que Dios le ha dado, lo otro lado es maldad. Fíjense, qué bueno que David conocía esto. Y por eso el rey David llegó a ser el rey principal de Israel, el rey que le dio grandeza al pueblo de Israel, el rey que por su línea de herencia vino el Mesías. Pero sin embargo, el rey Saúl, que fue antes que David, no lo sabía. Estaba como medio... Saúl estaba lo contrario a David. No estaba consciente, óigame, Saúl no estaba consciente de la presencia de Dios. ¿Cómo usted sabe eso, pastor? Bueno, la Biblia me enseña. Mire, Saúl empezó bien humilde, empezó lo más bien. Pero como decimos nosotros por acá en Puerto Rico, Dios le dio con y él quiso guiar. ¿Sí? Él se quiso, ¿cómo es? Dios le dio con y él quiso poder guiar. Eso le pasó a Saúl. Vamos a ver qué dice 1 Samuel, capítulo 13. No vamos a leer estos capítulos completos, voy a buscar nada más que lo que nos concierne hoy. Capítulo 13, 14 y 15. Ahí vamos a ver cómo Saúl no estaba consciente de la presencia de Dios y eso le trajo consecuencias. En el capítulo 13, ya él estaba reinando y había reinado un año, y cuando llegó, hubo reinado 2 años sobre Israel. Él entonces decidió atacar a los filisteos. Me lo estoy parafraseando, no voy, porque eso es muy largo. Si me pongo a leer esto, nos hacemos vigilia aquí. Y no es la idea. Quiero ir al grano. Entonces, en este capítulo ya había un comienzo, ¿verdad?, de la guerra de liberación, porque en ese momento histórico los filisteos estaban dominando a Israel. Y a Saúl Dios lo había levantado con el propósito de liberar a Israel de los enemigos. Saúl tuvo su oportunidad. Dios con toda buena intención lo puso, pero
vuelve y repito, Dios le dio con y quiso guiar. Quiso aprovecharse de la posición. Dios nos libre, ¿verdad? Porque muchas veces los ministros, Dios nos da con y después queremos guiar. ¿Sí? Hay pastores que Dios los pone, los engrandece y después que están grandes se olvidan de que los puso ahí. Entonces comienzan a dirigir el rebaño para su propio beneficio, para su propia exaltación, y que terminan siendo casi dioses ellos. Mire, yo he visto esto. Hay pastores que los feligreses, si tú le dices algo malo, te caen encima y te dan una paliza, porque lo idolatran. Sí, eso ocurre y lamentablemente esa no es la idea. Nosotros estamos para promover a Jesucristo, para promover a Dios, al reino, no a nosotros mismos. Saúl le pasó eso. Entonces Saúl en el capítulo 13, lo que ocurre es que ya había un acuerdo donde el profeta Samuel le había dado instrucciones a Saúl de que tenía que esperar 7 días y en esos 7 días él iba a llegar para hacer un sacrificio a Dios, el profeta Samuel, porque Saúl no tenía la facultad y capacidad de hacer esa ceremonia, ¿me siguen? Aunque él era rey, él no era sacerdote. Aunque él era rey, él no era sacerdote. Por lo tanto, él no tenía la capacidad ni la autoridad de Dios para hacer el sacrificio. Tenía que esperar a Samuel. Samuel le dio 7 días que esperara para entonces él hacer esa ceremonia y que ellos pudieran ir a pelear contra los filisteos para liberar su pueblo, ¿verdad? ¿Qué pasa? Dice la Biblia, dice el relato, ¿verdad? Si ustedes después lo quieren leer más tarde con calma, que el pueblo se estaba intimidando, que iban ellos detrás de Saúl temblando, que estaban ya asustados y que se le estaban desertando porque habían pasado los 7 días y el día 7º no aparecía el profeta Samuel. Y Saúl estaba ya desesperado porque la gente se le estaba yendo. Fíjense, y aquí esto ya es un punto que nos demuestra que él no estaba consciente de la presencia de Dios. Dios fue el que le dio la orden de que esperara 7 días. Dios fue el que le dijo, espera a que venga Samuel y haga el sacrificio. ¿Verdad? Entonces, como él vio que la gente se estaba yendo, Saúl no era como David. Saúl no estaba consciente de la presencia de Dios. No sabía que aún en ese instante Dios estaba ahí esperando el momento para bendecirlo, para que llegara el profeta y hiciera su parte, y entonces él iba a tener la victoria. Y dice el relato que cuando Saúl, guiado por la carne, y vio que la gente se le estaba yendo, él mismo hizo el sacrificio, él mismo hizo la ceremonia, la cual él no tenía ni capacidad ni autoridad para hacerla. Y cuando acabó de hacerla, en esos momentos llega Samuel y le dice, locamente has actuado. Le dice, si hubieses esperado, Dios hubiese confirmado tu reino para siempre. ¿Por qué él no esperó? Porque no estaba consciente de la presencia de Dios. Esto es bien importante para todos. Esto tiene muchas aplicaciones. En nuestra vida hay situaciones en las cuales nosotros tenemos que estar conscientes de la presencia de Dios, porque si estamos conscientes de su presencia, vamos a saber que Él está aquí, que Él es fiel, que Él es verdadero, y que aunque nosotros veamos con nuestros ojos otras cosas, Dios va a hacer lo que va a hacer. Saúl estaba siendo probado, pero por no estar consciente de la presencia de Dios, actuó en la carne. Vio que se le iba a la gente, vio que todo, y entonces se desesperó. Nosotros no podemos desesperar. Nosotros tenemos que creer a Dios Todopoderoso. Nosotros en este ministerio, lo que Dios nos puso a hacer aquí, usted tal vez algunas veces viene más gente, otras veces menos, usted no se preocupe por eso. Dios nos dijo que iba a levantar esto y lo está haciendo y lo va a hacer. Y va a llegar un día en que esto se llene, cuando Dios quiera. No es cuando nosotros queramos. Es cuando estemos preparados, porque recuerde que ustedes, los que están aquí, los líderes, son los que van a aprender muchas de esas personas, a muchos de los que lleguen, ¿verdad? Tenemos que ir hablando de eso poco a poco. Dios quiere que nos vayamos capacitando, cada cual según la posibilidad que tenga en el presente, la capacidad que tenga, tiene una función. Y ya estamos comenzando a hacerlo, pero eventualmente yo visualizo aquí a un hermano o dos que sean los que reciban a las personas. Cuando llegue alguien, yo no tenga que recibir, usted va y lo recibe, usted va y le da la información de la iglesia, usted le dice siéntese aquí, ¿verdad? Usted va a ser la primera cara de la iglesia. Alguien va a hacer esa función en algún momento. Cuando venga a llegar más gente, que va ya pronto. Deja que arreglemos todo limpiemos, porque tenemos que preparar el sitio, ¿verdad? Así que órele a Dios, porque cada cual va a tener su función. Aleluya, gloria a Jesús.
Pues Saúl, inconsciente de la presencia de Dios, se desesperó, hizo lo que no tenía que hacer y eso le costó. Le costó. Bueno, luego sucede en el capítulo 14, y voy también a parafrasearlo porque no quiero tomar demasiado mucho tiempo. En el capítulo 14 están todavía ellos en esta movida de guerra y Saúl tenía a su hijo Jonatán como un capitán, como un líder, ¿verdad? Donde Jonatán tenía un grupo de personas a su cargo y Saúl tenía el otro grupo. En este otro relato vemos otra vez a Saúl ajeno de la presencia de Dios. Sin embargo, Jonatán, su hijo, estaba más consciente. Estaban esperando qué movida iban a hacer porque los filisteos los tenían acechados, intimidados. Dice que los hebreos estaban escondidos en las cuevas, estaban desesperados. Entonces, aleluya, dice la palabra que Jonatán tomó una iniciativa y confió en Dios. Y Jonatán y su escudero, su ayudante, ellos dos solitos se metieron al campamento, a la guarnición de los filisteos, y dice la Biblia que iba Jonatán al frente tirándolos al piso y cuando caían el escudero los mataba y entre ellos dos solos mataron más de 20 y pico de personas y se apoderaron de las armas de los filisteos porque en ese momento Israel no tenía armas porque los filisteos habían a propósito quitado todos los herreros de Israel para que no se prepararan armas y si algún israelito tenía que ir a morar su herramienta de agricultura tenía que ir donde los filisteos para que se la... O sea, eso fue una estrategia militar. Solo tenían espadas Saúl y Jonatán. Pero Jonatán, Dios lo iluminó y dijo, cojan una guarnición, y la guarnición es donde esconden las armas, conquístala y ahí van a tener armas. Entonces, Jonatán toma esa iniciativa, lo logra apoderarse de una de las guarniciones, pero entonces en el proceso dice que los filisteos se enojaron y que el pueblo se intimidó y entonces Saúl tuvo que tomar la iniciativa de animar al pueblo para ir a defenderse, ¿verdad? Porque ya que su hijo había hecho ese primer empuje. Ahora, aquí es que Saúl comete un error. Ya Dios estaba trabajando a favor de Israel por lo que hizo Jonatán. Porque Jonatán no se tiró solo a lo loco. Jonatán le pidió señal a Dios. Jonatán le dijo a Dios, subiremos o no subiremos, dame una señal. Y Dios le dio la señal y entonces ellos subieron. Porque Jonatán sí estaba consciente de la presencia de Dios. Pero Saúl, en su religiosidad, óigame, en su religiosidad, pensaba él que estaba bien, pero simplemente él estaba en una forma religiosa y lo que hace es que le proclama un ayuno forzoso que no era de Dios. Oiga, en medio de una guerra un ayuno, ¿cómo es eso? Imagínense, cargando las armas y sin comer. Y entonces simplemente hace una maldición a aquel que comiera dentro de la guerra. Cuando Dios estaba ya en la batalla, cuando Dios, oiga esto es estar ajeno a la conciencia, a la presencia de Dios. Porque dice la Biblia que con lo que hizo Jonatán, los filisteos se confundieron y comenzaron a pelear entre ellos mismos. Y los hebreos que estaban con ellos de mucho tiempo atrás como esclavos, también se sublevaron. Y dentro del campamento de los filisteos había un caos, que se estaban matando ellos mismos. Sin embargo, Saúl, viendo que ya Dios estaba trabajando, como no estaba consciente de la presencia de Dios y de lo que Dios estaba haciendo, declara un ayuno. ¿Cómo tú vas a hacer eso? Si Dios ya está ahí. Un ayuno tú lo haces cuando tú quieres reconciliarte con Dios. Pero ya Dios estaba trabajando. Entonces Él le impone esta maldición al pueblo y dice que el que coma, muere. Hasta que pasara el día. Tenían que estar en una guerra, ¿usted sabe lo que es eso? Ayunar uno ya en la casa tranquilo es difícil. ¿Qué será en un campo de batalla? Y dice la Biblia en ese pasaje que su hijo, su propio hijo Jonatán, no escuchó cuando él dio esa proclama. Y entran y están persiguiendo a los filisteos, ya los habían derrotado, ya Dios los había derrotado, ¿verdad? Con la confusión que creó, y ellos solo lo estaban persiguiendo, y en ese proceso dice que pasan por un campo, por un bosque donde había miel. Y viene Jonatán con una varita, y como él no sabía la maldición que había echado su padre, se comió un poquito de miel.
Y dice la Biblia que los ojos se le aclararon. Porque el padre los tenía confundidos, los tenía ciegos. A él se le aclararon los ojos. Nada, sucede que termina todo el proceso y cuando termina el evento, que ya los filisteos están ya derrotados, está Saúl haciendo otro ritual religioso y consulta a Dios. Y Dios no le habla a Saúl, porque Dios sabía que él no estaba consciente de su presencia y estaba desobedeciendo. Le pregunta a Saúl varias cosas y Dios no le contesta. Entonces Saúl entiende que alguien había pecado, que alguien había hecho algo malo, porque Dios no le quería contestar. Entonces él lo que hace es que echa suerte. Suerte es que Dios le señalara quién fue el que hizo lo malo, ¿verdad? Y dice, yo me voy a parar a este lado con mi hijo Jonatán y el resto del pueblo allá. A ver a dónde está el que falló. Y dice la Biblia que la suerte cayó sobre él y sobre Jonatán. O sea que el pueblo no fue. Entonces él viene y se separa del hijo y dice de los dos quién fue el que falló. Y entonces se señala que fue Jonatán que comió miel, porque él había hecho una maldición de que comiera, tenía que morir. Fíjense si el hombre está, oiga, no está consciente de la presencia de Dios cuando su hijo es el instrumento que Dios usó para comenzar esa victoria que tuvieron contra los filisteos. Y él le dice, cuando entiende que es su hijo, el hijo se lo dice así, yo dice, comí una miel. Y él le dice, pues ¿sabes qué? De cierto que morirás. Porque él había hecho una promesa, él era el rey, no podía. Él estaba dispuesto a matarlo, pero ¿saben qué? El pueblo dijo, no, de ninguna forma, porque él ha sido el que ha traído la victoria, ¿verdad? Por medio de él, Dios, por medio de hacer el pueblo, exactamente, por medio de él es que Dios ha traído esta victoria. Entonces él se dio, pero lo que quería que vieran ahí es que como otra vez Saúl está inconsciente de la presencia de Dios. Inconsciente de la presencia de Dios. Y por último, el capítulo 15. Y aquí fue ya el final digamos, para propósitos de Dios, el final del reinado de David, de Saúl, aunque siguió reinando, pero ya Dios no lo había descartado. Dios le da instrucciones precisas, le da una oportunidad más a Saúl, capítulo 15, de que tenía que acabar con los amalecitas, porque los amalecitas cuando Israel venían de Egipto, les hicieron daño, los mataron y les hicieron la vida de cuadrito, como decimos nosotros acá. Pues Dios le daba unas instrucciones a Saúl contra los amalecitas. Tenía que acabar con todo el mundo, con todo. No podía dejar nada vivo. Y nosotros por muchas veces podemos decir, wow, parece que Dios es fuerte. Mire, las consecuencias del pecado pueden llevar a Dios a acciones extremas, como hizo con Sodoma y Gomorra, que acabó con todo el mundo. Cuando Dios hace eso es porque esa gente va a hacer mal y va a seguir siendo mal y los hijos van a ser peores. Cuando Dios toma una acción así es porque ya no hay remedio. Porque mire que Dios tiene paciencia, pero cuando Dios dice elimina a esta gente es porque esa gente eran criminales de los que cuando mataban cogían las cabezas de las personas, las ponían en estaca y las ponían así como para adornar. Así de ese nivel. Eran crueles. Y esos niños se estaban criando en esa crueldad que iban a ser igual o peores. Cuando Dios manda exterminar una nación así es porque no tiene remedio. Porque fíjate, los de Nínive eran bien malos, pero Dios le predicó y se arrepintieron y Dios los perdonó. Pero esta gente, los amalecitas, ya le habían hecho la vida de cuadrito al pueblo de Dios. Y Dios tenía que eliminarlos porque eran estorbo para su plan, ¿verdad? Pues las instrucciones que estaban con todo. Pues ¿saben qué hizo Saúl? Saúl cuando va, conquistó, ganó, mataron un montón de gente, pero no mató al rey, que era el primero que tenía que matar, al rey de los amalecitas. Se lo llevó como un sirviente. No mató las mejores vacas ni las ovejas, las cogió también. Tenía que matar todo, hasta los animales. Entonces, cuando Samuel viene, por medio de Samuel, el profeta Samuel es que Dios le ha dado estas instrucciones a Saúl. Y cuando Samuel viene, Saúl dice, ya logramos, hicimos todo lo que nos mandaron. Y entonces, oye, peguen las vacas a Oramir y las ovejas a hacer su ruido. Y Samuel dice, ¿y ese ruido que yo oigo de animales, de dónde salió entonces? No, que el pueblo quiso quedarse con los mejores, ¿verdad? Los mejores animalitos. Y entonces el rey también lo tenían allí. Y entonces Samuel le dice, tú desobedeciste.
las instrucciones que Dios te dio. ¿Por qué lo hizo? Porque no estaba consciente de la presencia de Dios. Saúl no es que estaba pensando que Dios no estaba allí cuando Dios sí estaba allí. Y esto, mire, yo estoy predicando esto porque estoy temblando, porque Dios está consciente de lo que yo estoy haciendo. Dios está aquí, las decisiones que tomamos nosotros, Dios las está mirando a ver si estamos contando con Él. Y ayer mismo estábamos orando aquí, el muchacho que vino aquella vez a visitarnos, el flaquito, Tony, estábamos orando aquí y estuvimos orando casi toda la mañana, bueno, gran parte de la mañana. Y cuando yo llegué, lo primero que Dios me dijo fue, y me dio un pocotazo, tengo que decir, me dio un pocotazo bastante fuerte, me dijo, ¿vienes a que te selle tus planes o vienes a escuchar los míos? ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que tener cuidado, porque hay veces que son planes de Dios, pero nosotros le ponemos nuestros adornos. Son planes de Dios, son llamados de Dios, pero nosotros comenzamos a adornarle, a ponerle cositas. Y el Señor me dijo así, el Espíritu, lo primero que me dijo, ¿a qué viene? ¿A que te selle tus planes o vas a escuchar los míos? Tú ves que pedirle perdón al Señor porque por eso es de a dónde viene tu Espíritu de su presencia. Dios sabe lo que hay dentro de nosotros. Y dije, no, Señor, vengo a buscar tus planes. Tuve que humillarme. Y gloria al Señor, después el Señor me habló por la palabra y me dio un verso que nos habló. Le dije, Señor, perdóname. Hay que orar todo el tiempo. Hay que someterse a estos tiempos, porque muchas veces, y el diablo sabe eso, muchas veces el mismo llamado que Dios te ha dado, el mismo plan que Dios te ha dado, uno con sus ideas pega a añadirle porque se ve más bonito así. Porque por acá se ve, y entonces cuando tú vienes a ver, ya tú tienes un plan tuyo, no es el de Dios, se parece al que Dios te dijo. Pues eso fue lo que hizo Saúl. Modificó el plan que Dios le dio para quedarse con algún ganado y quedarse con el rey. Ahora que ustedes no saben por qué, a lo mejor ustedes no entienden ahora mismo por qué se quedó con el rey, les voy a explicar. En ese tiempo era costumbre que los reyes grandes, cuando conquistaban otro país, no mataban al rey de otro país, lo cogían de sirviente, de súbdito, para que estuviera de adorno en su palacio, para ellos vanagloriarse, para ellos ascarse y decir, mira, 1, 2, 3 reyes, tantos reyes yo le quito su reino, los tengo aquí de esclavos. Esa era la costumbre, no los trataban mal, los tenían como de trofeos de guerra, ¿verdad? Los tenían ahí para ellos vanagloriarse. Ya Saúl estaba haciendo lo que hacían los reyes de las otras naciones. Quería colectar unos cuantos reyes como trofeos de guerra. O sea que ya no estaba glorificando a Dios, se quería glorificar a Él. Y por esta última, Dios lo descartó por completo. Y Samuel le dijo, Dios se ha buscado. El verso 17, voy a leer esto. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel. Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazle guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl se defendió, dio sus excusas, le echó la culpa al pueblo. Pero ¿saben qué hizo? Cuando Samuel se iba a ir, él agarró a Samuel por el manto y el manto se jalgó. Y Samuel se viró y le dijo, así como se jalgó el manto, así te jalga el Señor aquí del reino. Y va a poner a uno mejor que tú. ¿Saben qué? Que el hombre no se arrepintió todavía. ¿Por qué? Porque no estaba consciente de la presencia de Dios. Porque se había convertido Saúl en un religioso. ¿Y saben qué hizo? Samuel, por favor, le suplicó, no te vayas. Ven conmigo ante los ancianos de Israel para que adore a tu Dios. Ahí habló bien. Ya no era el Dios de él, era el Dios de Samuel. ¿Vieron? O sea que la forma de hablar se le salió. Ya, ese no es mi Dios. Vamos a los ancianos, ven conmigo frente a los ancianos para que me honres. Para que me honres. Se había engrandecido. Dice el pasaje en algún lugar, antes de esto, que él había hecho una estatua. Se había hecho una escultura. Se estaba idolatrando él mismo. Aleluya. ¿Por qué? Porque no estaba consciente de la presencia de Dios. Eso pasa hoy en día. Hay hombres que se engrandecen.
se engrandece. Hay líderes religiosos que hay que besarle la mano y arrodillarse y andar detrás de ellos. Hay otros que hay que darle pleitesía, que hay que comprarle carros, que hay que... ¿Por qué? Porque se están engrandeciendo. Porque ya no es la gloria de Dios, es la gloria para ellos. Pues en esto estaba Saúl. Que fuera Samuel frente a los líderes. ¿Qué le importaba a él? No le importaba a Dios. No le importó que Dios lo rechazó ni eso. Cuando él le dijo, Dios te ha rasgado, él pudo haberse dicho, Señor, me arrepiento. No, es lo que Dios no, pero por favor ven y honrame ante los ancianos. Ya estaba perdido. Hay que tener cuidado. Si nosotros nos vamos de la conciencia, si perdemos la conciencia de la presencia de Dios, entonces nos puede pasar como a Saúl, que nos convertimos en religiosos. Fíjense, él adoraba a Dios, hizo los rituales, pero lo hacía religiosamente, como si Dios estuviese escondido en algún sitio y él tenía que hacer todo eso para que Dios le contestara, cuando él debía de estar consciente de que Dios estaba ahí y él estar consciente de su presencia. En nuestra vida, la presencia de Dios, en todo momento y en todo lugar. Nosotros, que no nos pase nunca, como a Saúl, que estemos conscientes de su presencia y antes de hacer algo, reconocer que Él está ahí. Mire, esto es una forma bien buena y fácil de yo librarme de muchas cosas. Si yo reconozco que Jesús está a mi lado, oye, espérate, hay algo, espérate, me gustaría saberlo, pero no, espérate, Jesús está aquí. Cuidado, ¿verdad? Es una forma de nosotros, cuando sabemos que esto es una realidad, de que Dios está presente y consciente de todo, podemos guardar nuestras palabras, podemos guardar nuestros pensamientos, podemos guardar nuestras acciones. ¿Verdad? Y eso es lo que Dios quiere comunicarnos hoy, que aprendamos de Saúl, que aprendamos por cabeza ajena, que no nos pase, ¿verdad? Como él que se convirtió en religioso. Ven, honrame ante Dios, ¿verdad? Pero estaba vacío. Estaba simplemente buscando su propio beneficio, que lo honraran ante el pueblo, que lo hicieran ver grande, porque ya se había llenado de vanagloria Saúl. ¿Qué diferencia entre David y Saúl? Cuando el profeta le habló a Saúl, él simplemente le dijo, no te vayas para que me honre y yo pueda adorar a tu Dios. O sea que ahí se le salió, ya no es Dios mío, es tuyo. A Samuel le dijo. Sin embargo, David, cuando hizo lo malo, porque David hizo lo malo también, cuando el profeta lo confrontó, él lo reconoció y se humilló. Y por eso Dios lo restauró y lo perdonó. O sea, que no quiere decir que Dios nos va a matar porque hayamos fallado o hayamos pecado. Pero Él quiere que reconozcamos nuestros pecados para entonces así Él limpiarnos. Porque para eso fue la cruz del Calvario, ¿verdad? Con su sangre preciosa y que podamos tener vida y vida en abundancia. Gloria a Dios. Vamos a orar, vamos a dejarlo hasta aquí. Gloria al Señor Jesús, que va a pagar esto para